Cuando Daniel de la Vega nace y sus primeros años, él lo que ve es un pueblo que la única atracción que tenía era el ferrocarril. Un pueblo pequeño que crece y tiene su dinámica básicamente por la estación. La infancia del poeta, producto de la fortuna de su abuelo, fue más bien acomodada, cursando estudios en el Colegio Alemán de Quilpué y también en el Seminario de los Sagrados Corazones. Mi padre se farrea, él lo dice en sus libros, cuenta, te fijas que lo pierde todo, y ahí comienza la vida que tiene que haber sido bastante dura para el tío Daniel, cuando tú sabes de dónde viene. En 1906 fallece su abuelo Fernando y al poco tiempo su padre decide que la familia se mudaría a Santiago, donde el joven Daniel continuaba con sus versos, ahora llevándolos personalmente a la revista Zigzag. Los problemas económicos de su padre lo siguieron hasta la capital. Embargados sus bienes, Daniel se convirtió en el único sustento familiar, a través de las colaboraciones que enviaba a la revista Corre y Vuela. Al poco tiempo y con apenas 19 años, enviaría a la imprenta su primer libro de poesía titulado Al calor del terruño, en 1911, según Mario Canepa, la primera cosecha de su vida quilpueína, de aquellos tiempos de pantalón corto. Daniel de la Vega participa de muchas de las características positivas, definitivamente, por lo menos de mi punto de vista, de lo que es ser un escritor de provincia. A pesar de que gran parte de su literatura y su trabajo, digamos, literario es fuera de Quilpué, digamos. Sin embargo, sus primeros años quilpueínos lo marcan profundamente en su carácter y, de hecho, hasta reconozco en varios de los escritores actuales, específicamente estoy pensando en escritores de la provincia de Marga Marga y particularmente quilpueínos de ahora ya, que participan de ese bajo perfil. En 1912 comienza su primer trabajo estable en el diario La Mañana, primero en la corrección de pruebas y posteriormente en la sección cables, donde da cuenta de la actualidad mundial, con las dificultades de comunicación propias de la época. De acuerdo a las noticias que llegaban, mi abuelo iba escribiendo, porque la gente acá quería informarse cómo iba la Segunda Guerra Mundial, iba avanzando, entonces no tenían más información y tenían que dar las noticias. Entonces mi abuelo venía y hacía entrar una tropa a un lugar en Alemania y atacar, por ejemplo, a los franceses, por decirte un ejemplo. Entonces, ya, total, me faltan como un mes todavía para que llegue más noticias, algo veré. Y entonces él movía las tropas, mi abuelo, a su antojo. Entonces después llegaban las noticias de nuevo de Europa y veía que la tropa no había viajado nada por esa zona, sino que habían hecho el asalto por otro lado. Entonces él trataba de esa guerra, que él tenía una guerra propia, una Segunda Guerra Mundial propia, trataba de mover las tropas así disimuladamente y atacar por otro frente. ¿Me entiendes? Después le llegaba más noticia que la cosa había ido por otro lado y se le hacía una mezcolanza con la segunda. Él tenía sus propias batallas y después tenía que hacer coincidir con la realidad, porque si no iba a quedar como mentiroso el diario. La fama del escritor comienza a crecer, al tiempo que publica El bordado inconcluso, en 1913, obra de teatro que fue éxito de taquilla. Otras obras publicadas fueron Cielito y La música que pasa, en 1915, y Los momentos, en 1918, año en que la editorial Zigzag realiza una encuesta donde es elegido por los lectores como el poeta más popular, imponiéndose a Víctor Domingo Silva, Pedro Antonio González y Gabriela Mistral. El artista era muy conocido en esa época, muy respetado. En sus funerales estuvo don Eduardo Frei Montalva. Eran de ese tipo de amistades. Yo iba al Mercurio y subía esas escalas enormes de no sé cuántos peldaños que era el Mercurio antiguo y llegaban a su oficina todos sus colegas, periodistas, el director del diario, qué sé yo, a consultarle cosas, a preguntarle, porque la verdad era como, no era un diccionario, pero sí una enciclopedia de muchas cosas. Entonces él, efectivamente, la gente le tenía mucho respeto y admiración, y eso se notaba, y yo siendo chico, a mí me impresionaba eso. En 1919, Editorial Arcadia publica Las montañas ardientes, del que Neruda comentó: todo era aroma verde, estoy seguro de que una gota de aquellos versos sigue corriendo por mi propio cauce. En 1920 fue el año para La luna enemiga y el alabado Los horizontes, año donde también trabaja en la Biblioteca Nacional hasta 1923.
En 1924 ingresa a El Mercurio y posteriormente a Las Últimas Noticias, donde popularizó su reconocida columna Hoy. Daniel de la Vega es un escritor que sobresale por el trabajo periodístico o de crónica, ¿no? Más que por su narrativa o por su poesía, o por su dramaturgia, porque también escribió teatro. Pareciera que objetivamente estaríamos frente a un escritor que sus poderes, por decirlo de alguna manera, están en la crónica. Sus crónicas lo sobrevivieron, digamos, durante años siguieron publicando la columna Hoy en el diario Las Últimas Noticias. Fallece en 1971, ¿no es cierto?, Daniel de la Vega, y creo que una década después seguían apareciendo sus columnas. El repunte económico y su creciente popularidad le permiten publicar Las Instantáneas en 1927, Luz de Candilejas en 1930, en 1933 la novela Caín, Abel y una mujer y en 1936 La Quintrala, poemas dramáticos. 1941 llega con la sentida muerte de su madre Agustina Uribe Valencia y con la publicación del compilado de cuentos La Sonrisa con Lágrimas. En 1942 obtiene el premio Atenea de la Universidad de Concepción por su obra lírica Mansión desvanecida. A mi abuelo le gustaban las cosas tal como estaban, sin cambio, y hablaba de eso y escribía de eso, del camino de tierra polvoriento que empolvaba todas las casas y los árboles, y no quería hacer ningún cambio, ni quería hacer un tema filosófico, ni cambiar el mundo, no, tal como era. Es como un cronista de lo cotidiano, él no te habla de grandes hazañas, los podría haber hecho quizás. Sus libros te recuerdan la cosa simple de pueblo. Y por eso habló mucho de Quilpué, hablaba mucho de Quilpué, de sus lugares, sus cuatreros, sus bandoleros, pero él dejaba todo así, no quería cambiar nada, como que aceptaba la vida tal como venía y eso lo disfrutaba. En 1951 se desempeña como agregado de prensa de la Embajada de Chile en Brasil. En 1953 recibe la noticia de que ha sido acreedor del Premio Nacional de Literatura, mientras se encuentra de agregado cultural en la Embajada de Chile en España. En 1957 fallece su mujer Georgina Letelier y al año siguiente la tragedia vuelve a tocar a su familia con el suicidio de su hijo Daniel. Se observa el desaliento. Ya ha realizado todo cuanto la vida le ha designado con dolor y plenitud. Jubila de la empresa El Mercurio y se va a vivir a la Florida. Prefería quedarse en su hogar, jugueteando con Cristian, el hijo que tuvo con su última esposa María Santander. Tenía ya 70 años. Nos relata Mario Canepa en el libro El poeta y el ángel. Como muy buen poeta, era un hombre pero muy entretenido. Tan entretenido que nosotros íbamos con mi padre a almorzar, con mis hermanos, y nos sentábamos a almorzar con él y ya no nos parábamos conversando con él y él contándonos anécdotas hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. Así que era un hombre muy entretenido y muy cálido, porque a la vez siempre estaba como preocupado de que todo el mundo estuviera grato, estuviera tranquilo, estuviera bien, preguntaba por todos los hermanos, los primos, los nietos, etc. Entonces era un hombre que era muy preocupado. Con el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Nacional de Teatro recibidos en 1962, el reconocimiento a su labor parecía estar completo. Solo faltaba el de su tierra natal, lo que ocurrió en 1968 cuando es declarado Hijo Ilustre de Quilpué. En una nota aparecida en marzo de 1968 en El Mercurio de Valparaíso, Alejandro Luet Vergara nos relata aquel día. Arribó con su hijo Ramiro a las 10:45 horas. Un tanto impresionado miró el contorno y el panorama pareció no serle familiar. Se le invitó a hacer un recorrido por la ciudad. Se detuvo frente a la casa donde él nació. No había información. Ese lugar guardaba siempre su misma visión de antaño. La casa donde nació don Daniel de la Vega, una antigua casona ubicada en la intersección de las calles Portales, Diego Portales, donde se sitúa la parroquia, ¿no es cierto?, y la calle Avenida Los Carreras, que es nuestro troncal urbano. En esa intersección, en una antigua casona, ya te digo, que tenía 14 dormitorios, que después fue residencial, me tocó en suerte vivir entre los años 58 y 65. Ahí recuerdo cuando mi madre le abre la puerta a don Daniel, tengo entendido que fue después del Mundial del 62.
a un llamado de timbre acude mi madre y se encuentra con don Daniel de la Vega, que venía precisamente después de tantos años a visitar la casa donde había nacido. Luego de publicar los 4 tomos de sus Confesiones Imperdonables, la noche del 29 de julio de 1971, rodeado de familiares y amigos, fallece el poeta Daniel de la Vega Uribe en Santiago, a la edad de 79 años. Siempre veía la cosa positiva, siempre escribía en forma muy positiva. Yo creo que si yo miro un rasgo común en toda su vida, ese es, y eso fue lo que él dejó. Cada vez que uno lee algo de él, eso es lo que encuentra. Pareciera que estuvieran desaparecidos sus libros, pero no es así, no es así. Hay unos libros muy completos, hay antologías. Se publicó hace poco, publicaron, ¿no es cierto?, una suerte de una selección, una antología de Daniel de la Vega. Entonces hay una presencia muy, muy sutil, pero existe. Fue un Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Periodismo, y que su propia tierra, que lo vio nacer, lo vio crecer, no haya nada referente a mi abuelo. Eso me dio pena, porque acá en Santiago hay 6 calles Daniel de la Vega. 6 calles Daniel de la Vega. En que puede que no haya nada, me llamó la atención. Era el hombre más popular de Chile en su momento. Entonces de repente tenerlo olvidado. Así que la idea sería una plaquita bonita en Quilpué. Y no solamente que hablemos de Daniel de la Vega una vez al año, o 2 veces al año, o 3, sino que podamos rescatar su obra en la medida de lo posible y darla a conocer a la juventud, sobre todo, que es la que viene construyendo el nuevo Quilpué. A nosotros, los ciudadanos de Quilpué, nos gustaría mucho de que se retomaran contenidos, maneras de ser, etcétera, costumbres, que están en la obra de Daniel de la Vega. Entonces, un concurso literario, ¿no es cierto? De hecho, en la actualidad creo que no hay ningún espacio dentro de la ciudad que tenga el nombre de Daniel de la Vega, salvo un colegio. Pero sin duda Daniel de la Vega es uno de los personajes más importantes de la nación en Quilpué.